Buenas a todos, los saluda Sandra Milena Martínez López. Hoy les venimos a hablar de los retos y problemas de la educación de Colombia y América Latina. Comenzaré presentándoles los retos que enfrenta el sistema académico en Colombia. Bueno, primero que todo, en cobertura. Y es que, a pesar de los avances para el acceso a la educación, esta sigue siendo desigual, ya que las brechas económicas y geográficas persisten en zonas rurales y comunidades marginadas. Segundo, la calidad y la pertinencia, ya que tras el descenso en los resultados de las pruebas PISA, se hace necesario trabajar para enfrentar este problema. Como tercero, tenemos el financiamiento y el uso de los recursos. Como sabemos, el presupuesto de la educación en los últimos 3 años ha sido el más alto en la historia del país, pero el rendimiento académico en los estudiantes continúa bajando. Como cuarto, tenemos la tecnología y la transformación digital. Y es que la integración efectiva de la tecnología en la enseñanza y en el aprendizaje es un desafío crítico en Colombia. Como quinto, tenemos la inclusión. La inclusión es una necesidad en todos los sistemas actuales del mundo, por lo que supone un proceso de construcción colectiva de culturas, de prácticas y de políticas inclusivas. Ahora, como sexto, tenemos la deserción estudiantil. Y es que esta deserción tiene causas muy complejas como son el bajo rendimiento, las dificultades académicas, la falta de apoyo económico, social y familiar, entre muchos otros. Como séptimo punto tenemos la infraestructura y es que necesitamos unas acciones entre el gobierno y las instituciones donde se puedan lograr de manera sostenible e invertir en la infraestructura física, tecnológica y académica de los colegios. Y por último, programas innovadores que llamen la atención de los estudiantes y que los alineen con sus necesidades, con sus proyectos de vida y con las expectativas de las instituciones frente a un mundo cada vez más global. Ahora, en cuanto a las posibles soluciones que podemos darle a esos retos, pues tenemos, en cuanto a cobertura, necesitamos mayor acceso a la educación y disminuir las brechas económicas y geográficas. En cuanto a la calidad y la pertinencia de la educación, pues es necesario que revisemos y actualicemos los planes de estudio, incorporando metodologías innovadoras que incentiven el desarrollo de un pensamiento crítico con un enfoque interdisciplinario y además de todo, unos programas pertinentes a las demandas del mundo actual. Ahora, para el financiamiento y el uso adecuado de los recursos, debemos trabajar en financiamientos del sistema educativo para incrementar lo que es la cobertura, que se garanticen los recursos que se destinan a la infraestructura, a la tecnología, a la formación de los docentes y al desarrollo de programas académicos de vanguardia. Ahora, en cuanto a tecnología, necesitamos que capaciten a los docentes en el uso de esas herramientas digitales, que se mejore la infraestructura tecnológica de las instituciones. Y necesitamos adaptar los métodos de enseñanza a la era digital, integrando la tecnología en el currículo. Para la inclusión, pues necesitamos promover un entorno libre de violencia física, verbal, psicológica y emocional, que fortalezcamos los vínculos colaborativos a través del trabajo en equipo, sin desatender, claro, sí, las necesidades individuales. Además, debemos ofrecer variedad de recursos didácticos para que cada alumno pueda adecuarse al mejor que se adapte a sus necesidades. Para la deserción escolar, pues necesitamos hacer seguimiento con un riesgo de abandono a partir de un sistema de alerta temprana. Necesitamos integrar a la familia, al proceso escolar, involucrarlos en la vida escolar de los niños. Ahora, respecto a la infraestructura, hay que concebir y hay que pensar que hay que crear políticas que posicionen la infraestructura como un recurso educativo para acelerar el aprendizaje. Y por último, hay que crear políticas innovadoras, programas innovadoras como es la programación 3D, la robótica, las tecnologías móviles para el aprendizaje. Hola compañeros, mi nombre es Óscar Emilio Álvarez Soto y en esta ocasión voy a hablarles acerca de los desafíos y los retos que tiene la educación en América Latina. De acuerdo a la UNESCO, la calidad es un elemento medular de la educación que no solo tiene repercusiones en lo que aprenden los estudiantes. Si no contamos con una educación de calidad, difícilmente se podrá acceder a un empleo digno o ejercer la libertad de expresión o de participación. En cuanto a conectividad, para nadie es un secreto que la crisis desatada por el COVID-19 puso en evidencia lo lejos que estamos de contar con Internet para todos. Según la OCDE,
solo el 33% de las escuelas en América Latina tienen acceso a banda ancha o velocidad de Internet suficiente, realidad muy distante de los países europeos y asiáticos donde ese porcentaje supera el 90%. En cuanto a la inversión, según la Comisión Económica para la América Latina y el Caribe, las proyecciones para este año 2024 indican que se mantendría el bajo dinamismo económico en la región. Y ante estas circunstancias, el crecimiento promedio sería del 1.2% para América del Sur, 2.1% América Central y México y el 2.8% para el Caribe. En cuanto a la superación de la pobreza, en las dos últimas décadas los países de América Latina y el Caribe han emprendido diversos programas sociales orientados a la superación de la misma. Y toda esta situación está concentrada en la población rural, situación que se ve agravada de manera creciente por los impactos de los desastres y el cambio climático. En cuanto a la superación de la fragmentación sociocultural y la violencia, América Latina y el Caribe deben encarar con mayor resolución el tema de la exclusión social, política y cultural de gran parte de su población, particularmente la indígena y afrodescendiente, para la consolidación de una cultura democrática. En este panorama de la región conviene subrayar de manera positiva la instalación de gobiernos democráticos que han ido asumiendo esa responsabilidad. Sin embargo, la ultraderecha extrema y fascista, a través de la manipulación de los medios de comunicación, ataca y persigue constantemente las buenas políticas a favor del desarrollo social, la democracia, la educación, la salud y los proyectos a favor de la inversión social. La educación superior debe responder a los desafíos que enfrenta una sociedad globalizada, pues esta tiene el deber de transformar y renovar específicamente todas aquellas políticas que se le enfrenten. En cuanto a la educación de desarrollo sostenible, la Asamblea General de las Naciones Unidas define el desarrollo sostenible como aquel proceso por el cual se satisfacen las necesidades sociales, económicas, de diversidad cultural y de un ambiente sano de la actual generación, sin poner en riesgo la satisfacción de las mismas generaciones futuras. Sin embargo, el cambio climático acelerado, la sequía, la sobreexplotación de los recursos, la deforestación y la contaminación por plástico y otras basuras son acciones que desafortunadamente las ha provocado el hombre. Pero para esto se dan unas posibles soluciones de igual manera. En cuanto a la educación de calidad, no debe haber acceso diferenciado para ricos y pobres para recibir una educación como tal. Deben darse las mismas oportunidades de interacción, acceso a los servicios educativos y culturales y material educativo para el aprendizaje. La conectividad e innovación, cobertura para zonas de difícil acceso, fortalecer los sistemas nacionales de innovación y articularlos con las principales tendencias que operan en la economía mundial. Para la inversión, escolarización de toda la población infantil, construcción de escuelas y centros de enseñanza y, por supuesto, mejor formación docente. La superación de la pobreza, creación de políticas complementarias de inclusión laboral y social y desarrollar y diseñar políticas públicas que incorporan el principio de la integralidad. Para la superación de la fragmentación sociocultural, mayor inclusión social, política y cultural de la población indígena y afrodescendiente. Reducir las altas tasas de violencia con la creación de programas sociales. Para la consolidación de una cultura democrática, fortalecer las democracias representativas y las medidas de estabilización económica. Combatir la corrupción para vivir con dignidad, valorando la diversidad y respetando los derechos de todos los seres humanos. Promover una educación para la paz y la democracia. La educación superior debe haber un compromiso con un proyecto educativo genuino, acorde con las condiciones socioculturales de cada país, y ampliar la cobertura educativa. Y para el desarrollo sostenible, por supuesto, fortalecer los procesos para preservar, conservar, proteger los recursos naturales del planeta en beneficio de las generaciones actuales y futuras. En la línea de tiempo establecida en cuanto a la problemática de Colombia en la educación, durante la mayor parte del siglo XIX la educación se vio afectada por los constantes conflictos entre los partidos liberal y conservador. En la primera mitad del siglo XX,
La expansión de la educación, tanto en primaria como en secundaria, fue muy lenta. El país presentó un bajo nivel de escolaridad si se le compara con otros países de Latinoamérica. Ya en el siglo XX, en el primer periodo de 1903 a 1929, la Ley 39 estableció durante los primeros 30 años del siglo las bases del sistema educativo del país. Las escuelas primarias se dividieron en urbanas, rurales y nocturnas. La educación secundaria se dividió entre técnica y clásica. La relación alumno-docente era de 51 estudiantes por maestro. Ya para el periodo 1930 y 50, la descentralización educativa fue una de las principales causas del atraso de la educación en Colombia, al impedir la unificación de recursos para el desarrollo de la educación. En 1950, Colombia presentaba una de las mayores relaciones entre cuanto a alumnos y la población más baja en comparación con el resto de los países latinoamericanos. El tercer periodo, de 1951 al 76, al inicio de la segunda mitad del siglo XX, se produjo el despegue de la expansión educativa en Colombia. Y en la década de los 50 y 60, el crecimiento de los alumnos matriculados, tanto en primaria como en secundaria, fueron los más altos del siglo. Ya para 1962 se crea oficialmente la Federación Colombiana de Educadores, FECODE. Y en el 76 el ministerio adoptó el modelo de escuela nueva, ese esquema que permite a los alumnos atender las tareas agrícolas sin necesidad de abandonar la educación formal. En el cuarto periodo, de 1977 a 1986, Colombia recibe uno de los primeros préstamos del Banco Mundial en Latinoamérica para financiar la educación primaria. El gobierno adoptó el estatuto docente mediante el decreto 2277 de 1979. Ya para el quinto periodo del 86 al 2000, la nueva constitución de 1991 consagra la educación como un derecho de la persona y un servicio público con función social. La ley 30 del 92 organiza el servicio público de la educación superior y el gasto del ministerio en términos reales incrementó el doble entre 1986 y el 98. Ya para el periodo de 2000 en adelante, se crea el Estatuto Docente 1278. En el 2015 el Ministerio publicó los Derechos Básicos de Aprendizaje, en donde se establecen los niveles básicos de calidad que deben alcanzar los estudiantes por cada grado. Y se crea también el Decreto 2271 de 2023, el cual establece la gratuidad para la educación superior en establecimientos universitarios de carácter público. Esos son los desafíos y retos que tiene la educación en América Latina. Muchas gracias, compañeros.